en el día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad, les digo a ustedes, verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios hoy. Es el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 47 al 51. Y no estamos celebrando la fiesta de Bartolomé Apóstol de Natanael, que es lo que aparece ahí. Hoy, hermanos y hermanas, celebramos una gran fiesta de los santos arcángeles. Tres de ellos bien conocidos por todos nosotros: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Todos nosotros sabemos que tenemos un ángel guardián. Se nos enseña lo que son los ángeles guardianes y lo que hacen por nosotros. Hoy yo no voy a hablar de los ángeles custodios porque realmente hay una fiesta que también la iglesia tiene reservada para ellos. Pero al punto que yo voy es, hermanos y hermanas, que a veces nos hemos sometido como que a un desconocimiento propio, pues impuesto por nosotros, de dejar atrás la presencia de los ángeles, el conocimiento de lo que ellos hacen, su función, qué es lo que ellos en realidad pueden hacer por nosotros. Y eso se ha quedado como cuando éramos niños. Y de adultos, hermanos y hermanas, como que lamentablemente lo vemos como cosa de chiquillos, como cosa de niños. Hay un peligro sobre esto, hermanos y hermanas. Hay un gran peligro porque hoy hay una mentalidad angelista, hay una mentalidad angelical, hay una espiritualidad angelical. Y es peligrosa porque no es cristiana, no es católica y en muchos momentos es y viene y es provocada por la nueva era, por el New Age. Y ese es el peligro que puede pasar cuando nosotros abandonamos el conocimiento, el estar en contacto con, pues, hermanos, las enseñanzas bíblicas y de nuestra iglesia acerca de los ángeles. Nos podemos desviar y hablamos, y vemos mucha gente hoy tratando acerca de nombres extraños de ángeles, hermanos y hermanas, que no son ni bíblicos, ni están ni en la tradición de nuestra iglesia, ni son enseñados por nuestra iglesia. Y nosotros tenemos realmente, hermanos y hermanas, que ver que en los ángeles hay toda una función que tiene que ver, hermanos y hermanas, con el conocimiento de Dios y con nuestra propia salvación. Hoy yo quiero, hermanos y hermanas, brevemente hablarte para que nosotros podamos renovar nuestra relación con estos seres que vienen de parte de Dios y que tienen una función de parte de Dios con nosotros. Y si tú la desconocías, yo voy a tener hoy el propósito de ponerte en alerta para que tú vuelvas en tus oraciones, en tu vida espiritual, a acercar, a reconocer la presencia de los ángeles en nuestra vida. Idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a acompañar en la meditación y la reflexión de hoy es la siguiente: cuando permanecemos fieles a Dios, veremos y experimentaremos cosas mayores. Hay que permanecer fieles a Dios. Una de las cosas que tenemos que recordar, hermanos y hermanas, en cuanto a la fe, es que la fe es como cuando tú entras a un cuarto oscuro y si no subes el interruptor de la luz, no enciende la luz, ¿verdad? Y la fe es así. Mucha gente no tiene una experiencia con los ángeles porque no los activan en sus vidas. Y para activar
la presencia y la obra que tienen los ángeles para nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que activar nuestra fe en esa creencia que viene también de parte de Dios. Siempre recuerda eso. Y la fe tiene que ver con mucho de eso, ¿no? Si tú no eres capaz de mover el grifo, ¿verdad? Para que salga el agua no va a salir. Igualmente pasa si nosotros creemos que no estamos siendo rodeados por ángeles, es porque no hemos encendido, hermanos y hermanas, el interruptor de la fe. Es porque no hemos movido el grifo de la fe que nos habrá saber que ellos están ahí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, un ángel es una criatura que está en la presencia de Dios. Los tres nombres de estos arcángeles, hermanos y hermanas, habrás notado tú que terminan con la palabra El, Miguel, Gabriel, Rafael. Todos terminan con la palabra El. Y esa palabra El, hermanos y hermanas, en hebreo significa Dios. Los ángeles están en Dios y los ángeles están para Dios, hermanos y hermanas, para Él. Arcángeles, porque son ángeles principales, se distinguen. Hay una jerarquía entre ellos. Son mensajeros, hermanos y hermanas, que llevan hacia Dios a los seres humanos. ¡Qué misión tan preciosa! Llevan hacia Dios como mensajero a los seres humanos. Hoy el Evangelio nos recuerda, hermanos y hermanas, que aquel que es fiel. ¿Qué pasa con el que es fiel? Dice el versículo 51 de hoy, hermanos y hermanas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ángeles que suben y bajan. Ángeles por todas partes. Esto es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo a Natanael. Y no solamente dice eso, hermanos y hermanas. Esto no es una cosa sencilla lo que está diciendo Jesucristo, ¿no? Jesucristo también dice hoy en el versículo 50 algo tremendo que nos tiene que llamar la atención. Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Pues sin embargo verás cosas mayores que estas. Esas palabras vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Veremos cosas mayores que estas, por lo tanto eso se tiene que cumplir. Y aquí la relación de hoy es con qué? Pues hermanos y hermanas, con los ángeles. Gabriel. Vamos a comenzar con Gabriel, hermanos y hermanas. Gabriel es en la palabra de Dios el que le explica al profeta Daniel el significado de sus visiones. Eso está en el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento en el capítulo 8. Es él el que le lleva el mensaje de Dios, hermanos y hermanas, a Isabel. ¿Te acuerdas? Ese es Gabriel. ¿Mensajero de qué? De buenas noticias. Lucas 1:19. Es él también el que le lleva el mensaje ¿a quién? A María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 26. Gabriel. El arcángel Gabriel. Gabriel significa, hermanos y hermanas, Dios es fuerte. Eso es lo que significa Gabriel. Y Él nos recuerda a todos nosotros, en medio de nuestra debilidad, que Dios es fuerte. Que Él es mensajero de un Dios que es fuerte. Tómate a Rafael, hermanos y hermanas. Rafael aparece también en el Antiguo Testamento, en ese libro que muchos de nosotros no hemos leído, el libro de Tobías. Acompaña, hermanos y hermanas, a Tobías, hijo. Lo acompaña en un viaje y también lo protege de los peligros. Escucha lo que hace Rafael. Acompaña en el viaje que tú tengas que dar. Te protege de los peligros que por el camino puedas encontrar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De hecho, en el libro de Tobías, es Rafael quien libera ahí a Sara de un mal espíritu y lo reprende, hermanos y hermanas. Sana también a Tobit. Tobit es el papá de Tobías. Y que tenía Tobit una ceguera, hermanos y hermanas. Qué interesante, ¿verdad? Está todo eso
Su nombre significa, Rafael, Dios sana. Fíjate, acompaña en el viaje, protege en el viaje, es capaz de reprender al demonio y a los espíritus malignos. Y también, hermanos y hermanas, tiene el don de la sanación y es capaz de sanar en el nombre de Dios, especialmente de la ceguera. Ese nombre es Dios sana. Fíjate cómo estos nombres significan mucho para nosotros. Dios es fuerte con Gabriel, hermanos y hermanas. Dios sana con Rafael. Nos queda Miguel. Hermanos y hermanas, Miguel ayudó también al profeta Daniel en sus luchas. Cuando estamos en luchas, Miguel es guerrero de Dios. Cuando estamos en dificultades, hermanos y hermanas, Gabriel aparece como le pasó con Daniel en los capítulos 10, si lo quieres leer, y también en el capítulo 12. En la carta de Judas, hermanos y hermanas, dice que Miguel disputó con Satanás el cuerpo de Moisés. Judas, capítulo 1, versículo 9. Esto está en el Nuevo Testamento. Reprendió a Satanás, quien permaneció en silencio en aquel momento. Ese es Miguel, hermanos y hermanas. Sabemos todos de la gran obra de Miguel. Miguel vence a Satanás y lo derriba del cielo y lo arroja al infierno, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? No hay nadie como Dios. Ese es el mensaje que transmite Él hacia cada uno de nosotros. Podemos identificarnos nosotros, hermanos y hermanas, con estos nombres. Los nombres identifican mucho de la misión en las Sagradas Escrituras y también con cada uno de ellos, hermanos y hermanas. Fíjate en eso. O sea, en mi debilidad, hermanos y hermanas, ahí está un Dios que es fuerte. ¿Puedo yo entender eso con Gabriel? En medio de la situación donde tal vez necesite yo sanidad, ahí está Rafael. En medio de la batalla con las fuerzas del mal, ahí está Miguel, como recordándonos que no hay nadie como Dios con su gran poder. Hermanos y hermanas, así es que los ángeles nos rodean a cada uno de nosotros. Así es que los ángeles también nos van revelando, hermanos y hermanas, por sus mensajes y por sus obras, por sus actos. ¿Qué? Pues, hermanos y hermanas, el amor de Dios por nosotros. Eso lo dice el Salmo 104 en el versículo 4. Su obra, la de los ángeles, nos revela y ellos nos dejan saber, estamos haciendo esto porque Dios te ama, porque Dios se fija en ti, porque Dios te comprende, porque Dios tiene compasión de ti. Hemos descubierto eso nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana en la fe con los ángeles. Un ángel, hermanos y hermanas, es Dios mismo de cierta forma, porque cuando un ángel llega a nuestras vidas y se hace presente en nuestras vidas, es como si Dios volviese o vuelve su rostro hacia nosotros y nos rodea con su presencia amorosa. Hermanos y hermanas, con su presencia amorosa. Cuando tú lees el libro de Tobías, te darás cuenta, hermanos y hermanas, que cuando el ángel Rafael lo acompaña, todo el viaje y todo el trayecto, Tobías lo confunde con un ser humano. No puede distinguir que su acompañante, quien le auxilia, quien lo va protegiendo por el camino, es un enviado de Dios. Tal vez por eso es que nosotros no nos damos cuenta diariamente de cómo estos ángeles se mueven a nuestro alrededor. Yo siento ángeles, ángeles, ángeles a mi alrededor. No cantamos nosotros eso, hermanos y hermanas, y es cuestión de fe, hermanos y hermanas, sentirlo. Miguel, hermanos y hermanas, con ese quién como Dios, escucha esto, defiende la causa de la unicidad de Dios. Eso es bien profundo. Él nos quiere decir a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, Miguel, solo Dios es Dios.
Ese es el mensaje que te trae a ti y a mí. Recuérdalo, solo Dios es Dios, hermanos y hermanas. Y eso para nosotros es importante, especialmente con Miguel. Vernos desde el punto de vista de lo que es capaz de hacer Miguel como guerrero. Y esto hay que tener mucha fe. Solo Dios es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Rafael? Porque Rafael sabe, hermanos y hermanas, que Satanás es visto en la palabra de Dios como un dragón que persigue continuamente a los seres humanos. Va desacreditando a Dios ante los seres humanos, ante sus hijos, sus hijas, ante los cristianos. Va desacreditando el nombre de Dios. Por eso Miguel tiene que ser ¿qué? Protector para todos nosotros. ¿Te relacionas tú con la necesidad de incluir en tus oraciones, hermanos y hermanas, a este San Miguel, hermanos y hermanas? Este arcángel que viene de parte de Dios. No habrá en nuestra vida, cuando hacemos reflexión y meditación y cuando pensamos, hermanos y hermanas, muchos momentos donde mucha gente está desacreditando a Dios y quieren que nos apartemos de Dios. ¿De quién vendrá eso? Del dragón. Hermanos y hermanas, pensemos en eso. Gabriel, por el otro lado, hermanos y hermanas, también podemos hablar algo como mensajero de la encarnación de Dios. Le solicita un sí a María, Gabriel. La presencia de Gabriel en nuestras vidas está cerca, como el mensajero que espera la respuesta de la llamada de Dios por cada uno de nosotros. Ese fiat, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu voluntad. Él podría ser, hermanos y hermanas, ese intermediario entre Dios y nosotros, Gabriel, quien nos hace traer la inquietud de Dios, la llamada de Dios, la vocación de Dios, la colaboración que quiere Dios de parte de nosotros para algún servicio en la iglesia, para alguna función, para algún ministerio, para algún apostolado, para alguna pastoral, para alguna evangelización, para alguna entrega de parte mía, al igual que hizo con María. Ese es Gabriel, esa es su misión. Solicita ese sí. ¿Cuántas veces habrá estado cerca de nosotros cuando te hiciste miembro del coro, cuando te hiciste miembro del ministerio, cuando te hiciste ministro de la Eucaristía, cuando te hiciste en la iglesia lector de la palabra, cuando te hiciste líder del grupo, cuando te hiciste diácono, sacerdote, monja, laico comprometido, cuando dijiste sí en el matrimonio, como esposo, como esposa, cuando dijiste sí a la vida y traíste un niño, una niña al mundo, cuando dijiste sí como padre y como madre cristiano. En todo eso, hermanos y hermanas, ahí tú y yo tenemos que saber que la presencia de Gabriel está cerca. Rafael, hermanos y hermanas, con su poder de sanación, ¿por qué no lo invocamos? ¿Por qué no lo oramos a San Rafael, a este arcángel, hermanos y hermanas, que sana? Algo importante de San Rafael, hermanos y hermanas, es importante verlo aquí, que en su búsqueda de que el ser humano sea capaz de conocer el amor de Dios, nos acerca, ¿verdad?, a todo aquello que es divino. Rafael va por ahí, hermanos y hermanas, y sobre todo, como Rafael aparece en el libro de Tobías, y sobre todo, lo que sana Rafael de Tobías padre es su ceguera. Piensa por un momento. Necesitamos a veces nosotros en nuestra vida ser sanados de nuestra ceguera espiritual, de nuestra ceguera de aquello que es divino, porque no vemos las cosas de Dios, porque no vemos lo que Dios quiere. Hay que orar, hermanos y hermanas, a este arcángel Rafael para que sane nuestra ceguera espiritual. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, que nos alejemos profundamente del materialismo, porque eso es lo que hace San Rafael. Alejarnos del materialismo en la vida, del espíritu del mundo en la vida, que crea ceguera. Y esa ceguera lo que crea es que no veo lo espiritual, que no veo lo de Dios.
Tal vez en este momento en que hemos perdido, pues, hermanos y hermanas, nuestra veneración por los arcángeles, nuestro rezar y orar por la intervención como intermediarios, identificar el mensaje, la obra de ellos. A veces estamos ciegos porque hemos dicho que eso es como para los niños, pero ya eso no es para adultos que hemos crecido. Hermanos y hermanas, hay mucho más que decir, pero yo no tengo el tiempo aquí para hacerlo. ¿Cómo yo puedo concluir, hermanos y hermanas, hoy? Porque mi propósito en la meditación, en la reflexión de hoy, ha sido avivar, renovar, hermanos y hermanas, que volvamos a asombrarnos con los arcángeles de Dios, tan conocidos por nosotros, con Miguel, con Gabriel y con Rafael, para que experimentemos el amor que nos revelan de parte de Dios. Es lo esencial. Yo creo que esta puede ser nuestra conclusión hoy, hermanos y hermanas. Dios, tú y yo sabemos que ha creado un mundo maravilloso, es un mundo espiritual y es un mundo celestial también el que existe, no solamente este que es material, que puedo tocar, que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo hasta olfatearlo, hermanos y hermanas. Hay un mundo de Dios, hay un mundo espiritual, hay un mundo que tú y yo no vemos. Ahí es que están las cosas de Dios. Ahí es que está lo del Espíritu Santo. Ahí es que está lo de Jesucristo nuestro Señor. Ahí es que está lo de Gabriel, lo de Miguel y lo de San Rafael, hermanos y hermanas. Ahí es que está todo esto. Necesitamos volverlo a nuestras vidas, a sentir. Cuando tú y yo, hermanos y hermanas, somos fieles a Dios. Escucha esto. Cuando la fe ocurre, cuando invocamos a los arcángeles, cuando encendemos el interruptor para que haya luz en nuestras vidas, luz de Dios, cuando abrimos el grifo de la fe para que salga el agua de las fuentes de agua viva, hermanos y hermanas, ¿verdad? Pues cuando somos fieles, recuerda esto, porque esto es, además de ser nuestra idea fiel, fuerza, hermanos y hermanas, veremos con ojos espirituales, ¿ah? Y viviremos cosas mayores, porque eso lo dijo Cristo, y Cristo es fiel a su palabra, y querer ser fiel a la palabra es que se cumpla. Y ver cosas mayores, entre muchas otras cosas que vienen de parte de Dios, envuelve, hermanos y hermanas, a los ángeles. Sí, a los ángeles de Dios. Ellos, hermanos y hermanas, se aparecen en nuestras vidas. Se aparecen en tu vida, en la vida de tu matrimonio, de tu familia, de tu gente, de tus queridos, de todos, hermanos y hermanas. En esos momentos importantes, ahí están. Para darnos, ¿qué? Buenas noticias. Amén. Y eso es lo más que tú y yo necesitamos. Ellos como mensajeros no traen dolor, no traen pena, no traen angustia. Ellos traen, hermanos y hermanas, buenas noticias y sobre todo nos quieren acompañar por nuestra trayectoria de la vida. Nos quieren acompañar. Como Gabriel, hermanos y hermanas, como le pasó a María. ¿Ah? ¿No quisieras tú que un ángel te trajera una buena noticia como esa? Qué bendición, ¿verdad, María? Escuchar de Gabriel todo un mensaje de buena nueva, de bendición. Los ángeles, hermanos y hermanas, su presencia. Los ángeles, su obra, hermanos y hermanas, sus mensajes nos dicen de parte de Dios que no estamos solos. Y si hay algo que destaca al hombre y a la mujer del siglo XXI, es una supuesta soledad, un supuesto abandono, un supuesto destierro, donde mucha gente se sienten solos. ¿Sabes qué? Mensaje de los ángeles para todos nosotros, hermanos y hermanas. Oh, yo quiero escuchar esa buena noticia. No están solos. Bendito sea Dios. En los momentos de lucha, hermanos y hermanas, ahí están. En los momentos de la lucha matrimonial, familiar, ¿ah? Vocacional, espiritual, ten fe. Ahí, hermanos y hermanas, ellos están. En los combates de la vida, hermanos y hermanas. Miguel nos trae el mensaje de Dios. En los combates de la vida, en las caídas de la vida,
en los riesgos que hay que correr, en la presencia tal vez de esa figura del mal, de las tinieblas, hermanos y hermanas, del maligno. Ahí es que nos recuerda Miguel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? En la enfermedad que tanto nos duele, nos debilita, que tanto amenaza con un final de muerte, en nuestros hijos, en nuestros esposos, esposas, en nuestra familia, en medio de la enfermedad. Ahí están, hermanos y hermanas, nos acompañan. Los ángeles traen la medicina de Dios en su mensaje. ¿La quieres? Rafael, hermanos y hermanas, siempre trae como mensaje: Dios sana. Gloria a Dios. Sana nuestras dolencias. Amén. Y eso tú y yo lo queremos. La protección de Dios, hermanos y hermanas, siempre nos acompaña. La protección de Dios siempre nos acompaña. Eso hemos visto en San Gabriel, hermanos y hermanas. Siempre nos acompaña. A veces tú y yo no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, porque lamentablemente no ponemos en función la discreción espiritual para identificar los signos de los tiempos y lo que de Dios está pasando en nuestras vidas. Y lo que de Dios no podemos ver con ojos materiales, sino con ojos espirituales. No ponemos en función la discreción y el discernimiento espiritual, que tenemos que hacerlo todo el tiempo, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Pues para estar conscientes de que ellos están ahí. De esa presencia, hermanos y hermanas, de ellos en nuestra vida. Y de esa realidad, que no es cuestión solo de niños, es cuestión de fieles que creen y están convencidos de las cosas de Dios. Hoy meditemos, hermanos y hermanas, finalmente, y hoy reflexionemos que toda nuestra vida es encontrada, nuestra vida, por ángeles. Ángeles que te orientan a ti y que me orientan a mí. Ángeles que nos consuelan a cada uno de nosotros. Ángeles que nos fortalecen en medio de las tribulaciones. Hermanos y hermanas, ángeles que han sido nuestros guías. Ángeles que han sido nuestra medicina. Ángeles que han sido nuestra fuerza espiritual. Ángeles que nos han acompañado, hermanos y hermanas, en cada una de nuestras luchas. ¿Nos hemos dado cuenta nosotros de eso? ¿Nos hemos dado cuenta nosotros de su presencia? Si no lo vemos, lo podemos notar. Examinemos nuestra vida y veamos cómo Dios, hermanos y hermanas, se ha presentado en nuestras vidas en muchos momentos gracias a la presencia de estos ángeles. Amén y amén. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De vuelta mañana nosotros. Nuevo Evangelio, nueva reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de Dios y te va a ir bonito. Y sobre todo, serás bendecido. Y hoy, nos dice la palabra, verás cosas grandes. Amén, amén. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.